Bienvenidos a la presentación del libro Roma, Feria de Espejos. A principios de 2019, varios colegas cenamos en un restaurante de las inmediaciones del pueblo de San Ángel, en la Cuenca de México. Todos miembros del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, auspiciado por la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante la conversación salió a relucir un tema entonces muy en boga: la película mexicana Roma de Alfonso Cuarón. Las opiniones resultaron discordantes, incluso opuestas, pero interesantes todas. Como suele suceder cuando científicos y académicos se reúnen, se pergeñó la idea de poner por escrito sus respectivas apreciaciones, polémica incluida. Este opúsculo recoge el resultado de esa curiosa iniciativa para tratar una obra cinematográfica sin ser nosotros críticos de cine. Al público le resultará interesante este ejercicio a la vez lúdico y reflexivo. No se nos escapa a los autores lo inusual de un ejercicio como este. Investigadores y profesores escribiendo acerca de una película, pese a estar alejados del medio cinematográfico y dedicados a temas del todo diferentes al cine. No es la primera vez, ni será la última, pero es más bien raro que un puñado de investigadores tengan el atrevimiento de poner en letras lo que suele ser tarea de críticos de cine. ¿Cómo se atreven a tamaña desmesura sin ser expertos en la materia? Sin duda, ello marca el defecto y la virtud de esta compilación. Ya lo juzgarán los lectores. Por lo pronto, podemos conocer lo que opinan nuestros comentaristas invitados, a quienes les invitamos a escuchar. En primer lugar, a la maestra Carmen Morales Valderrama le damos la palabra para que nos dé sus opiniones. Carmen, por favor. Sí, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues yo voy a leer primero, ya que la feliz circunstancia de ser invitada me lleva a comentar este abanico de pareceres, distinción que pues desde luego me honra. Me interno sin querer en los terrenos del séptimo arte e inicio diciendo que estos textos me recuerdan el efecto Rashomon, Akira Kurosawa, 1950. El punto de partida de este libro es un hecho cinematográfico que genera infinitas miradas, una feria de espejos, como dice el subtítulo. Hacia fines de los 80 del siglo pasado, el antropólogo Carl Haider popularizó esta noción del efecto Rashomon, que en pocas palabras se refiere a cómo un hecho visto a través de la subjetividad de diversos observadores es deformado por su percepción y memoria. Con este trasfondo, la pregunta que guía mi comentario de los autores es: ¿y tú qué viste? A manera de preámbulo diré que el escenario es impecable en los detalles. Una casa clase mediera de los años 60-70, de garage estrecho y estancias amplias, en la que prestan sus servicios como trabajadoras domésticas de planta 2 mujeres mixtecas y un chofer de entrada por salida. La familia que cohabita en ese espacio está conformada por el padre, la madre de la madre y 4 menores de 12 a 4 años de edad. Además aparece un perro que es protagónico. Cabe mencionar que la distribución de esta casa-habitación estuvo presente no solo en la colonia Roma, sino en otras muchas del entonces Distrito Federal hace 50 años. Es pues una casa típica de esos tiempos.
Voy a pasar algunas diapositivas que nos den idea del libro para que tengamos materia de plática también. Abre la participación Hugo López Aceves, quien describe, no sin un dejo de nostalgia, los sonidos que urden la vida cotidiana en la colonia Roma que recuerda el director Cuarón. La llamada del afilador, el silbido del camioncito de camotes, las canciones de moda presentes en la radio, el paso de los aviones. De esa manera asentó un devenir en la que el cineasta de referencia construye buena y parsimoniosamente la ciudad de su infancia e inscribe en ella algunos episodios dramáticos que le tocó vivir. Ana Cristina Ramírez Barreto aporta a esa descripción sonora al inicio de la película los silbidos de gorriones y loros australianos y el ladrido del Borras, el perro de la casa. Después nos acerca en distintos momentos a la presencia de este can que hace buen papel con sus cabriolas, gruñidos y saludables heces fecales. Según la internet, el Borras, que tiene dedicados ahí algunos artículos, fue el perro más querido de México en 2019 y aún después. La autora destaca en conjunto la presencia de los animales en diferentes escenas, por lo cual la película se vuelve más que humana, lo que dicho de manera sucinta la ubica en una corriente filosófica de hoy día. Eduardo González Muñiz percibe dos dramas que se asemejan mucho: la situación de las mujeres protagónicas, la jefa de casa, Sofía, y la trabajadora doméstica, Cleo. La una es abandonada por su marido y la otra es despreciada por quien fuera su novio y padre de un hijo fallido. Ambas están solas, a decir de Sofía. Cuando lo dice, a algunos cinéfilos se nos viene a la mente la imagen de Dolores del Río en el personaje de una guapa mujer costeña que es seducida en su pueblo. Las abandonadas, Emilio Fernández, 1945. Pero el director Cuarón no elige símbolos de esa película, sino de Enamorada, que se hizo un año después de 46. La banda de guerra que cruza por la calle, donde está la casa de las abandonadas, enaltece la partida de los hombres, ateniéndonos al guión de la película Enamorada. González Muñiz caracteriza a Cleo como una mujer joven, indígena, pobre y extranjera en la Ciudad de México, el personaje más invisible y marginal en esa sociedad, que a su parecer se vuelve principal justamente por esa marginalidad. Ninguno de los autores alude al protagonismo que asume Cleo en la continuidad de la familia al darse el incidente de la playa. Fernando González Dávila ve principalmente a Yalitza Aparicio. Rescata frases de antología sobre el racismo musto y soterrado, según el autor, que despertó en sectores de la sociedad mexicana su presencia estelar como Cleo. La diferencia de clases puesta en evidencia es una parte del filme y es un acierto que la propia Yalitza comenta, concluyendo que no se había dado cuenta de la situación hasta que se vio reflejada en esta película. Transcribo un solo comentario en los que aparece esta sociedad mexicana del buen ver y poco pensar. Si alguien me está viendo de allí de Oaxaca, por favor, yo quiero una Yalitza para mi casa. Me urge para que cuide a mi hija. Esto lo dijo la cantante Yuri. Finalmente, González Dávila, además de lamentar que Yalitza sea blanco de la discriminación y descalificación del Jet Set y de algunos políticos, desea que por lo menos le paguen adecuadamente su trabajo. El autor Hugo Óscar Jiménez ve principalmente al escritor y director de la película, de quien considera que intenta llevar al espectador a la rememoración de su propia infancia. Sin embargo, cuestiona la posibilidad de que esa atmósfera recreada por Cuarón sea reconocida por el espectador común y corriente. Los múltiples símbolos visuales y sonoros que introduce dan lugar a una ficción egocéntrica que opaca el desarrollo de los personajes principales, Sofía y Cleo. Por su parte, la atención de José Luis Vera ve hacia la película Roma en su conjunto
y le atribuye el devolver una mirada de lo que es nuestra sociedad, jerárquica, clasista, sexista y racista. Por ser creíble como reflejo de nuestros prejuicios y contradicciones, es que la película resultó incómoda y levantó gran revuelo en su momento. Se trata de una obra de arte, afirma Vera, pues es una historia contextual que adquiere carácter universal sobre la condición humana. Carlos García Mora ve igualmente la película como un todo. Se trata de un acercamiento intimista, una introspección del cineasta a su infancia, lo cual se logra con gran verticismo cinematográfico, y en este sentido le parece una obra de arte. En un párrafo concluyente se refiere a ella como una evocación visual y sonora de las circunstancias biográficas y sociales, del retorno al pasado donde se vislumbra la soledad de la existencia. Se acaban comillas. En un tono que contrasta con la solemnidad de este hallazgo que atribuye García Mora a Roma, el último ensayista, quien resulta ser un observador a medias de la obra, pues no terminó de verla, Ignacio Rodríguez, lo que vio es el contexto político en el que se proyectó Roma. Antes descalifica la película porque no enseña nada, porque no es interesante que alguien retome recuerdos de su infancia, porque la trama, hasta donde la vio Rodríguez, es insulsa y poco original. En este rosario de atributos, cita a Carmen Morales B., quien estaba sentada frente a él en la referida cena donde se acordó hacer el presente libro. Al preguntarle a Morales qué le pareció Roma, dice que ella dijo que se durmió, lo cual afirmo que así fue. Pero también dice que ella dijo que la película era muy aburrida, lo cual no dijo la Carmen Morales que conozco. Pero a estas alturas puede ser que a Ignacio Rodríguez se le haya aparecido un fantasma como en la película Rashomon y le haya soplado que efectivamente era una película muy aburrida. Da igual. Para llevarnos al terreno donde podremos ver lo que él ve, o sea, Rodríguez, nos conduce por los entretelones de la academia que otorga los Óscars. Entonces aparece el quid pro quo de la Roma aclamada. Los reconocimientos que obtuvo fue por la situación política de Estados Unidos, porque California era el principal bastión demócrata en la época de Donald Trump, y ese premio a la mejor película extranjera que obtuvo Roma significó una cachetada con guante blanco. Buen intercambio de pareceres. Al que lleva la lectura de Roma vista por autores que tienen algunas coincidencias. Fue un hecho cinematográfico notable por su reconstrucción de lo que era un sector social de la Ciudad de México hace 50 años. Hace evidentes desigualdades, racismos y machismos que aún nos hieren. Escenifica verazmente el nefasto 10 de junio. Devela la situación de las trabajadoras domésticas en aquel tiempo. Nos muestra que los animales son tan importantes como las personas. Y le sirvió a la Academy of Motion Picture Arts and Science para enviarle una seña fea al presidente Trump. Finalmente, es buena porque algunos nos dejó dormidos con el niño que fuimos ensoñando en nuestro regazo. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Yo no traigo preparado un escrito y agradezco muchísimo la lectura de Carmen porque pasó por todos y cada uno de los autores de este libro, al que voy a tratar de responder casi de la misma manera que los autores respondieron a la película Roma, con toda franqueza, espontaneidad que caracteriza los ensayos del libro, y también, ¿por qué no? Otra característica de estos ensayos, lo personales que son, ¿no? Tengo la impresión desde luego que quisiera que me invitaran a cenar una de esas ocasiones en las que se reúnen para conocerlos y para conversar junto
junto con ellos, junto con ustedes, Carlos. Pero además porque encontraron un tono que me parece muy destacable. De entrada, ustedes los autores lo han dicho, esto surge en una mesa, en torno a una mesa, en una sobremesa. Y Sobremesa fue el título que le puso William Hazlitt hace exactamente 200 años a una colección de escritos ensayísticos de diversos temas. La sobremesa es un punto frecuente de reunión en el que suceden cosas muy interesantes. Ya dije William Hazlitt. Hay otro autor ahora norteamericano de finales del 19 que se me escapa, que también tituló, tomando seguramente la idea de Hazlitt, de la sobremesa, para compilar otros escritos. Y aquí viene el recuerdo también de una sobremesa menos célebre, pero sí conocida muy probablemente por un gran número de antropólogos. Fue en los años 40 en la Universidad de Columbia, en una mesa que presidía Franz Boas. Franz Boas había invitado a Paul Rivet a dar una conferencia en la universidad y lo acompañaba un joven antropólogo de nombre Claude Lévi-Strauss. Y le pregunta como trámite Boas a Paul Rivet que a todo esto había tenido que salir, igual que Lévi-Strauss, había tenido que salir de la Francia ocupada. Le pregunta, ¿y de qué va a hablar esta tarde? Estaban almorzando los tres y entonces le dice, la respuesta de sobremesa de Paul Rivet fue sobre el racismo. Y un poco añade Rivet, es un tema, usted disculpará, es un tema muy trillado, y lo interrumpe Boas y le dice, el racismo no es un tema trillado. Y en ese momento Franz Boas murió en la sobremesa. Y esta sobremesa, esto lo cuenta Paul Rivet en la necrológica que escribió sobre Franz Boas tiempo después. Y uno de los temas centrales de esta magnífica sobremesa es, en unos autores más, en otros menos, el racismo. El racismo aparece una y otra vez desde distintos puntos de vista y esto vuelve extraordinario el ejercicio como lector. Desde luego, fue, como dicen ustedes, fue uno de los puntos que más se comentaron desde diversos puntos de vista y, por cierto, desde un nivel no siempre interesante o loable cuando conocimos la película. Y ustedes sabiamente dejaron pasar el tiempo y decidieron reunir, poner por escrito en primer lugar sus reacciones, su respuesta a Roma, y reunirla en un libro que ustedes mismos hicieron, que tiene el mayor de los sentidos. Yo celebraría muchísimo que este fuera el primero de una serie de libros en donde el mismo elenco de colegas en el mismo tono comentara lo que a ustedes les juzgara digno de ser comentado y luego lo llevaran al formato del libro. En todos y cada uno de los autores también está presente un estado de ánimo
que tiene que ver con, permítanme, dice José Luis Vera, vivimos tiempos vertiginosos, vivimos vertiginosamente, tiempos en los que la información que nos rodea y simultáneamente nos avasalla es fugazmente sustituida por el nuevo escándalo, la fake news nuestra de cada día. Sin más prueba de por medio que la información en sí misma, nos pronunciamos, creemos, nos enojamos, discutimos y peleamos. En pocas semanas solo cenizas quedan de aquellas intensidades que sin embargo se renuevan constantemente a través del circo mediático en que se han convertido hoy las redes sociales. Y contra ese circo mediático, contra esa reflexión para tirar y usar, se levanta Roma. Como un alto, a ver, nos ha parecido a nosotros relevante esta película, vamos a comentarla desde nuestros particulares puntos de vista. Ya lo señaló Carmen muy bien, la única mujer en el elenco, Ana Cristina Ramírez Barreto, se detiene por ejemplo, sobre la presencia de los animales en la película. ¿Por qué? Porque así le vino en gana hacerlo, porque le pareció de la mayor pertinencia hablar sobre el asunto y porque cree muy profundamente que es un elemento central en el discurso de la película. Y así todos y cada uno de ustedes. Carlos tiene una frase aforística muy lograda. Dice, no es un documental histórico. Aparte de decir otras cosas, dice, no es un documental histórico, es una evocación. Y como evocación hay que verla. Y en ese terreno de la evocación, la película alcanza a los ojos de Carlos, con quien comparto el punto de vista, un nivel extraordinario. Anoche mismo me puse a ver nuevamente Roma. Le subí al volumen para tratar de apreciar lo que es muy difícil apreciar en la televisión, la calidad sonora con que cuenta la película y que penosamente solo se puede apreciar en una sala de cine. Y en efecto, no puedo estar más de acuerdo con esto, con este ejercicio de vocación que encierra la película. Pero de eso me salto al último de los autores, que, bueno, puede ser, hay días en que yo puedo ser una piedra en pozo negro igual que él, y me encantó su sentido del humor y su franqueza, la manera en la que la manera en que nos habla de sí mismo, la manera en la que él se relaciona con la película. Por cierto, termina hablando, como otras de las colaboraciones en el volumen, sobre Yalitza, ¿no? Es un tema prácticamente ineludible. ¿Qué queda como el estudiante de cine que alguna vez fui? Veo como un enorme privilegio que un grupo de espectadores se hayan tomado, y no cualquier tipo de espectadores, pero es, al fin de cuentas, un grupo de espectadores, se hayan tomado la molestia de poner por escrito sus reacciones frente a una película, no cualquier película, Roma, y se hayan tomado la molestia de trasladar esto al formato del libro. Creo que es una de las formas más civilizadas que podemos encontrar actualmente de mostrar nuestro parecer, nuestro punto de vista, y de apostar a alguna
a la construcción de un diálogo y a una forma de permanencia que tiene que ver precisamente con la naturaleza del libro y no con el circo mediático de los medios de comunicación hoy electrónicos, hoy a nuestro alcance. Se dice fácil, también he hecho libros a lo largo de mi vida, se dice fácil y no tiene nada fácil, nada de fácil editar un libro. Dice, solemos responder, ¿qué estás haciendo? Me pregunta Carmen, ¿qué estás haciendo, Antonio? Y es común que uno conteste, estoy haciendo un libro. No es cierto. Estoy trabajando un manuscrito que eventualmente un editor lo va a transformar en libro. Nosotros, los que estamos en esta retícula, eso es a eso nos dedicamos. También sabemos hacer otras cositas, pero eso hacemos cuando trabajamos algo. El editor transforma esos manuscritos en un libro, que es todo un arte. Y creo que es hermosísimo el libro. Adivino que detrás de esto está también el mismo grupo de comensales, la experiencia del mismo grupo de comensales, y quedó muy bien. Me encantaría que dice aquí Roma, otro día, el año que entra, dijera otra cosa. Albert Camus en sus cuadernos comentaba, debería existir siempre se quejó del periodismo que le tocó vivir a él. Y en sus apuntes dedica varios párrafos contra el periodismo, contra ese periodismo que a él lo laceraba y que le lastimaba y que no le gustaba, el lenguaje periodístico, el periodiqués, es decir, ni sí ni no, nunca toma partido, siempre se cubre las espaldas. El listado de reproches es entonces, decía Camus que debía existir una herramienta que nos apercibiera como lectores de la prensa sobre la prensa que íbamos a leer ese día. Bueno, este es un libro, al leer este libro, al leer esta magnífica colección de ensayos, donde para no ser críticos de cine, revelan un amor por el cine muy interesante, todos y cada uno de los autores. Este espléndido libro de ensayos, lo que nos hace es volver a reflexionar sobre algo que pensábamos como espectadores de la misma película tener resueltos. Temas o asuntos o perspectivas dentro de la película de Cuarón, repito, que creíamos tener, si no bajo control, bien vistas, y nos dicen, nos dicen, no lo has visto bien, vuelve a ver, vuelve a mirar, ¿no? E invitan a volver a mirar la película. Invitan a dialogar, no solo con los propios autores de estos ensayos, sino a dialogar de una manera distinta con la película. Vuelvo sobre el ensayo de José Luis Vera, que nos sorprende de verdad con una parte muy interesante que me voy a permitir leer. El cine, como la antropología, es un juego de espejos donde observamos una multitud casi carnavalesca de diferencias humanas y son sus reflejos, a veces realistas, a veces difractados y deformados por prejuicios añejos que se encarnan en un mismo acto de mirar las diferencias, identidades propias y ajenas,
los que permiten mirarnos a nosotros mismos. Coincido con quienes piensan que la antropología es, paradójicamente, tal vez la más egocéntrica de las disciplinas. Miramos a los otros y nos reafirmamos como distintos en un mismo juego de miradas. Observamos, a veces de reojo, a los otros y ello posibilita asumir un lugar, un papel en la trama de eso que llamamos humanidad. Así, el mitos encarna en el logos. Vestimos y significamos a las diferencias humanas con viejos ropajes productos de un intento casi siempre espurio de mirarnos y mirar a los otros en un mismo acto al que asignamos un pretendido estatus racional y objetivo. Algunas de las imágenes que obtenemos de nosotros mismos en ese juego de espejo pueden ser incómodas o incluso agradables. Pueden generar miedo o autojustificación, poner en peligro nuestra propia existencia o simplemente validar nuestros actos. Ninguna es neutra en sí misma. Así, algunas pueden gustarnos más que otras. Sin embargo, en el acto mismo de mirar a los otros y a nosotros, emerge la mirada del otro. Dos miradas se encuentran y en muchos casos se oponen. Y aquí la sorpresa. Decía Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo ves. No es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Y de una manera nuevamente sorpresiva, retoma José Luis Vera esto al término de su ensayo. Les prometo que no estoy echándoles a perder la lectura del mismo, solo les estoy adelantando algo. Dice, tal vez valga la pena parafrasear a Machado y terminar diciendo que Roma no es Roma porque tú la veas, es Roma porque te ve. Y eso es precisamente frente a la mirada de Roma. Creo que se sienten interpelados los autores de este magnífico volumen. Y frente a esa interpelación, he aquí distintas respuestas de sobremesa que nos invitan a considerar con la mayor seriedad y a apreciar también con el mayor orgullo una película como Roma. No es un elemento intrascendente más, no es una novedad fugaz más de nuestra llamada cultura. Es algo que tiene todos los tintes de que podrá trascender nuestro tiempo y que por lo mismo seguirá despertando sucesivamente desde su localismo, desde su visión micro en la Roma, ¿no? Paradojas, perplejidades, mejor dicho, aquí y allá. Y aquí, pues está el testimonio de un grupo de espectadores, y con esto quisiera terminar, un grupo de espectadores que ojalá se animen a reaccionar, tal y como reaccionaron frente a Roma, frente a otros temas, y que el próximo año podamos tener la siguiente entrega de estas sobremesas de nuestros queridos colegas. Muchísimas felicidades por la iniciativa, muchísimas felicidades también y sobre todo por la acabada realización de este trabajo, tanto en su factura física, ¿no?, como en el fabuloso contenido de sus páginas. Enhorabuena, Carlos. De verdad, qué gran iniciativa como para contagiarse de ella y clonarla. De todo corazón. Muchas felicidades. Muchas gracias, Antonio. Damos aquí por concluida esta presentación, no sin antes agradecerle a los comentaristas, los colegas Carmen Morales Valderrama y Antonio Saborit,
por estos deliciosos comentarios. Espero inviten a los lectores a la lectura. Me permito avisarles a los lectores que este libro está en línea, lo pueden ver o incluso descargar en el portal de academia.edu. Muchas gracias. Hasta el siguiente libro que nos invita a escribir Antonio. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.